Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor tenga bien bendecirnos, fortalecernos y guardarnos de todo mal en este día. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos el Evangelio de Lucas 1, 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra gratitud por acompañarnos cada día en estos minutos en que juntos ahondamos en las páginas del Sagrado Libro, buscando con anhelo la respuesta a la gran pregunta: ¿quién es Jesús el Cristo? Aunque con un patrón diferente, seguimos aprovechando las nutritivas y sustanciosas enseñanzas del prominente hombre de Dios, ya con el señor Dr. William MacDonald, quien hoy nos introduce al escenario del nacimiento de Juan el Bautista como precursor del Señor Jesucristo. En el tiempo previo a la llegada del Mesías, el pueblo de Israel tenía muchos años alejado del espíritu de la ley de Dios y muy envuelto en las prácticas de mandamientos y tradiciones de hombre. Juan fue el preparador y el canal para introducir a Jesucristo con las buenas nuevas de salvación y grandes transformaciones que tenían que producirse en el pueblo. Lucas comienza su narración introduciendo a los padres de Juan el Bautista. Vivían en Jerusalén cuando Herodes el Grande era rey de Judea. Herodes era idumeo, descendiente de Esaú. Zacarías, que significa Señor, el Señor recuerda, era un sacerdote que pertenecía a la clase de Abías, uno de los 24 turnos entre los que David había distribuido el sacerdocio judío. Cada turno servía en el templo en Jerusalén 2 veces al año, de sábado a sábado. Debido a que había tantos sacerdotes en esta época, el privilegio de quemar incienso en el lugar santo se gozaba solo una vez en la vida, si era que tocaba. Elizabeth, que significa juramento de Dios, era también descendiente de la familia sacerdotal de Aarón. Ella y su marido eran judíos devotos y eran escrupulosamente cuidadosos en la observancia de las escrituras del Antiguo Testamento, tanto en lo moral como en lo ceremonial. No estaban exentos de pecado, pero cuando pecaban se aseguraban de ofrecer un sacrificio o de obedecer al requisito ritual. No tenían hijos, lo que era una condición oprobiosa para cualquier judío. El problema se agravaba debido a que los dos eran ya de edad muy avanzada. Un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes sacerdotales en el templo. Este era un gran día en su vida porque había sido escogido por suerte para quemar incienso en el santuario. El pueblo se había reunido fuera del templo y estaba orando. Nadie parece saber de manera concreta a qué hora se ofrecía este incienso. Es interesante observar que el Evangelio comienza con gente orando en el templo y concluye con gente alabando a Dios en el templo. Los capítulos entre medio
cuentan cómo estas oraciones recibieron respuesta en la persona y obra del Señor Jesús. Con el sacerdote y pueblo dedicados a la oración, era un momento y contexto adecuados para una revelación divina. Un ángel del Señor se apareció al lado derecho del altar, el puesto del favor. Al principio, Zacarías se sintió aterrado. Ninguno de sus contemporáneos había nunca visto a un ángel. Pero el ángel lo tranquilizó con una noticia maravillosa, amigos. A Elizabeth le nacería un niño que sería llamado Juan, que significa el favor o la gracia de Jehová. Además de traer gozo y alegría a sus padres, sería una bendición para muchos en Israel. En este niño sería muy grande a los ojos del Señor, la única clase de grandeza que realmente importa. Primero, sería grande en su separación personal a Dios. No bebería vino hecho de uvas, ni bebidas fuertes hechas de grano. En segundo lugar, sería grande en su dotación espiritual. Sería lleno del Espíritu Santo desde el momento de su nacimiento. Esto no significa que Juan fuese salvado o convertido desde el nacimiento, solo que el Espíritu de Dios estuvo con él desde el principio, preparándolo para una misión especial como precursor de Cristo. Y en tercer lugar, sería grande en su papel como heraldo del Mesías y volvería a muchos del pueblo judío al Señor. Su ministerio sería como el del profeta Elías, tratando de llevar al pueblo a una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento. Su predicación haría volver los corazones de padres descuidados a una verdadera inquietud espiritual por sus hijos. También haría volver los corazones de hijos desobedientes y rebeldes a la prudencia de los justos. O como Riley ha dicho de manera tan idónea, se esforzaría por separar del mundo a una compañía de creyentes dispuestos al encuentro con el Señor en el día de su manifestación. Este es un ministerio valioso para cada uno de nosotros. Observemos cómo se implica la deidad de Cristo en los versículos 16 y 17. El versículo 16 dice que Juan haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor su Dios. El 17 dice que Juan iría delante de él. ¿A quién se refiere esta palabra él? Evidentemente al Señor su Dios en el versículo precedente, pero sabemos que Juan era el precursor de Jesús. La inferencia es clara: Jesús es Dios. Sí, mis amados amigos y hermanos, no hay duda en ningún creyente auténtico de que Jesucristo es Dios encarnado. Como lo anunció Isaías, Él es Emmanuel, y lo demuestra y defiende el mismo Señor con sus enseñanzas, sus milagros y sus palabras extraordinarias. Así como el contundente mensaje de Juan buscaba estremecer a Israel para que se preparara para volver a su Dios, hoy día Dios tiene muchos precursores y mensajeros que estamos exhortando al mundo por diferentes medios a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a su Dios, porque nos hemos apartado realmente de los principios del Señor. De ahí que nos están viniendo muchas catástrofes y juicios en realidad para el mundo, y el hombre que no está en conexión con la palabra de Dios y con Dios no entiende estas cosas,
Y lamentablemente vendrá muy pronto un gran día en que la ira de Dios se derramará totalmente sobre este mundo y cuántas personas perecerán por causa de la desobediencia. Oh amigo y hermano, vayamos a la palabra de Dios. Conozcamos los tiempos en que estamos viviendo a través del mensaje de Dios, del manual que Él nos ha dejado para que nos volvamos a Él. Prestemos atención al mensaje de la palabra antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga y ojalá que aquellos que aún no tienen comunión con el Señor puedan buscarle en espíritu y en verdad, en humillación, de seguro le encontrarán. Que el Señor les bendiga nuevamente.